El guardián de la casona, basado en hechos reales. La lluvia caía sin piedad sobre el pueblo abandonado de San Isidro, un lugar que había sido borrado del mapa desde hacía más de 40 años. Las calles estaban cubiertas de lodo y maleza, las casas se mantenían en pie como ancianos cansados, y los techos goteaban con el sonido monótono de una melodía olvidada. En medio de todo eso, al final del camino principal, estaba la casona. Era una construcción colonial de 2 pisos, con ventanas rotas y muros oscurecidos por el tiempo y la humedad. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, chirriando con el viento como si intentara decir algo, pero nadie escuchaba, porque nadie se atrevía a acercarse, excepto él. Javier Morales era un hombre solitario de 38 años, historiador y escritor independiente, obsesionado con los lugares perdidos y las leyendas urbanas. Su última investigación lo había llevado hasta San Isidro, tras descubrir documentos antiguos que sugerían que el pueblo no fue abandonado por sequías ni hambrunas, sino por algo peor, algo que nunca fue explicado públicamente. Con su mochila cargada de libros, grabadora, una lámpara frontal y provisiones para varios días, Javier llegó a la casona un viernes por la tarde. El cielo estaba tan oscuro que parecía de noche. No había señal de vida, ni siquiera pájaros, solo el ruido constante de la lluvia y el viento helado. Decidió pasar la noche allí. No tenía miedo. Era curioso, pero no supersticioso. Sabía que detrás de cada historia de terror había un hecho real distorsionado por el tiempo. Él quería la verdad. La casa crujía mientras caminaba por dentro. Todo estaba lleno de polvo y telarañas, pero había objetos intactos. Una silla frente a una mesa con restos de comida seca, una muñeca rota tirada en el suelo, un retrato familiar borroso por el moho. En el segundo piso encontró una oficina con archivos amontonados, diarios personales y mapas del pueblo. Uno de los diarios pertenecía a un hombre llamado Esteban Rojas, médico del pueblo. En sus últimas anotaciones mencionaba una presencia, algo que caminaba entre las sombras y que no podía verse claramente. Decía que esa cosa tomaba forma de los muertos y que hablaba con la voz de quienes ya no están. Javier leyó esto con interés, pero no le dio importancia. Probablemente se trataba de algún brote psicótico colectivo o tal vez una enfermedad mental causada por contaminación del agua. Cuando la noche cayó, se instaló en la habitación principal, encendió su lámpara y preparó su grabadora. Quería registrar cada experiencia. Esa primera noche, nada ocurrió. Solo el silencio absoluto y el sonido de gotas golpeando el techo. Pero en la segunda noche empezaron los ruidos. Pasos lentos y pesados recorrían el pasillo del segundo piso. Javier se levantó con cuidado, tomó su linterna y salió. No había nadie. Sin embargo, notó que la puerta del fondo, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta. Adentro había un espejo antiguo, roto por la mitad, y sobre el marco, alguien había escrito con tiza blanca: «Vete». Él no creyó en fantasmas, así que regresó a su cuarto, tomó notas y siguió adelante. En la tercera noche sintió frío. Un frío insoportable, aunque afuera no hacía tanto viento. Se despertó sudando y temblando. La temperatura de la habitación había bajado drásticamente. Su respiración se condensaba en el aire. Y entonces escuchó una voz femenina susurrar cerca de su oído: «No debiste venir». Se dio vuelta, pero no había nadie. Su grabadora seguía encendida. Al revisarla después, confirmó que la voz había quedado registrada. Era real. En los días siguientes los fenómenos se intensificaron. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin electricidad, sombras que aparecían en el rabillo del ojo. Una mañana, encontró escrito en la pared de su habitación: «No te vayas». Javier decidió no irse. Sentía que estaba cerca de descubrir la verdad. Fue entonces cuando encontró el sótano. Estaba oculto bajo una alfombra, detrás de la biblioteca del primer piso. La entrada era estrecha, oscura y olía a tierra mojada. Bajó con cuidado, escalón por escalón,
hasta llegar a un espacio amplio lleno de cajas de madera y cadenas oxidadas. En una esquina había un altar improvisado con velas apagadas, huesos pequeños y fotografías de niños desaparecidos. Volvió a encontrar otro diario, esta vez de una mujer llamada Clara Duarte. Según sus anotaciones, el pueblo entero había sido corrompido por un culto secreto que practicaba rituales paganos para invocar al guardián de las sombras. Este ser, según ella, no era un dios, sino una criatura que existía en otra dimensión y que necesitaba de la energía de almas inocentes para mantenerse presente en este mundo. Los niños eran ofrecidos como sacrificio. Los adultos que se negaban desaparecían. Clara escribió que el guardián no podía ser derrotado, solo contenido. Pero cuando el último sacerdote del culto murió, el ritual de contención se rompió y el guardián escapó. O eso creía ella. Javier entendió entonces que el guardián no había escapado. Había estado allí todo el tiempo, atrapado, esperando. Y él lo había liberado al entrar. Las cosas empeoraron. Las voces se multiplicaron. Las sombras se movían incluso cuando no había luz. En una ocasión Javier se miró al espejo y vio a una figura tras él, con una cara completamente vacía. No gritó. No podía moverse. Durante el 8º día, el guardián comenzó a tomar forma humana. Era alto, vestía una gabardina raída y su rostro cambiaba constantemente. Mostraba caras de personas muertas, conocidas y desconocidas. Le hablaba con las voces de sus padres, de su hermana fallecida, de amigos que había perdido contacto. Le decía: «Te conozco, Javier. Siempre has sabido que no perteneces a ningún lado. Ven conmigo, te mostraré lo que hay más allá». Una noche, Javier decidió enfrentarlo. Tomó el diario de Clara y lo quemó sobre el altar, usando las velas y su propia sangre, como se mencionaba en uno de los rituales. El guardián chilló con una voz que rompió los cristales de la casa. La tierra tembló, el techo se agrietó, y entonces el guardián desapareció. El pueblo quedó en completo silencio. Javier sobrevivió. Regresó a la civilización con el diario de Esteban y algunas fotos del lugar. Publicó un libro titulado El guardián de San Isidro, que se convirtió en un éxito de ventas. Muchos lo tacharon de ficción, otros lo consideraron exageración periodística, pero los investigadores que siguieron sus pasos jamás volvieron. Hoy, Javier vive solo en una cabaña aislada en los bosques de Patagonia. Tiene pesadillas cada noche. Sabe que el guardián no está muerto. Sabe que espera. Y sabe que, algún día, volverá por él. Porque el guardián no se va, solo duerme. Y siempre encuentra a quien lo despierte.